Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, especialmente para los seguidores de las estrellas turcas más queridas. Vamos a sumergirnos en un drama que ha captado la atención de muchos. Kerem Bürsin fue directo con Hande Erçel y su error ha quedado al descubierto. Sé que muchos de ustedes están intrigados por esta pareja, así que prepárense, porque vamos a desgranar todos los detalles. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que le den al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así, nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos y estarán al tanto de todas las novedades. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que sin más preámbulos entremos en materia. La historia que vamos a contar hoy se centra en dos de los actores más populares de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ambos saltaron a la fama mundial gracias a su exitosa serie Sen Kalkam, donde su química en pantalla era innegable y cautivó a millones de espectadores alrededor del globo. Después de la serie, su relación romántica se convirtió en un tema de constante interés para la prensa y sus fans. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen o lo que uno desea que sean, y de vez en cuando surgen situaciones que ponen a prueba la fortaleza de las relaciones, incluso aquellas que parecen idílicas. En esta ocasión, el foco está puesto en una supuesta indiscreción, un desliz, o como queramos llamarle, por parte de Hande Erçel, que según los rumores y las informaciones que han llegado a nuestros oídos, Kerem Bürsin ha abordado de manera muy directa. La noticia ha explotado en las redes sociales y en diversos medios de comunicación turcos, generando un torbellino de especulaciones y opiniones. ¿Qué es lo que hizo Hande? ¿Fue un error grave o simplemente un malentendido? Y lo más importante, ¿cómo reaccionó Kerem? Vamos a intentar aclarar estos puntos, basándonos en la información disponible y en los testimonios que han trascendido. Parece que todo comenzó hace unas semanas, cuando surgieron unos rumores sobre la participación de Hande Erçel en un proyecto que, al parecer, no habría sido del agrado de Kerem Bürsin. Se hablaba de una oferta de trabajo para Hande en el extranjero, algo que, en principio, no debería ser un problema. Sin embargo, la controversia surgió porque este proyecto, según las informaciones, coincidía en fechas o en temática con otros compromisos o intereses de Kerem. Algunos señalan que se trataba de una película o una serie internacional, y que la elección de Hande de aceptar este papel, sin consultar previamente con Kerem, o sin tener en cuenta sus propios planes, habría sido el detonante. Ahora, ¿cuál fue el supuesto error de Hande? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Algunas fuentes apuntan a que Hande, emocionada por la oportunidad internacional, habría tomado la decisión de manera unilateral. Si bien es cierto que cada actor tiene derecho a tomar sus propias decisiones profesionales, la relación que mantenían en ese momento, y la supuesta falta de comunicación, es lo que habría incomodado a Kerem. Imaginen la situación: uno planea un futuro, quizás incluso a corto plazo, y el otro toma una decisión importante que podría afectar esos planes, sin una conversación previa que permita alinear expectativas. Ese es, según se desprende de las noticias, el punto clave. Y aquí es donde entra en juego la reacción de Kerem Bürsin. Se dice que Kerem, conocido por ser una persona directa y honesta, no se guardó sus sentimientos ni sus preocupaciones. En lugar de dejar que la situación se volviera un problema mayor o que los rumores se magnificaran sin control, Kerem habría decidido hablar cara a cara con Hande. Los detalles exactos de esa conversación son, por supuesto, privados, pero los medios han informado que Kerem fue muy claro y le expresó su decepción o su preocupación por la forma en que se manejó la situación. No se trata de que Kerem se oponga a la carrera de Hande para nada. Ambos son profesionales y se apoyan mutuamente en sus carreras. El tema, al parecer, radicaba en la comunicación y en la consideración mutua de los planes y proyectos. Se rumorea que Kerem le habría dicho algo así como: Hande, entiendo que tengas grandes oportunidades y te apoyo en todo. Pero siento que no hubo una conversación honesta sobre cómo esto podría afectar nuestros planes o nuestra dinámica. Me hubiera gustado sentir que estábamos en la misma página antes de que tomaras esta decisión. Esta honestidad, aunque pueda parecer dura, es a menudo un signo de una relación madura y saludable. Cuando hay problemas, es mejor abordarlos de frente que dejar que se acumulen. Por otro lado, también hay quienes sugieren que Hande podría haber sentido que estaba actuando de manera independiente y que no debía pedir permiso para seguir su carrera.
Esto es un punto de vista válido, pero la clave aquí es la diferencia entre pedir permiso y tener una conversación abierta y honesta. Cuando dos personas están en una relación sentimental, la comunicación sobre decisiones importantes que pueden afectar a ambos es fundamental, independientemente de si se trata de asuntos profesionales o personales. El error de Andy, si podemos llamarlo así, podría haber sido no considerar el impacto de su decisión en su relación, o no haber abierto ese canal de comunicación con Kerem. Es importante recordar que toda esta información proviene de rumores y filtraciones. En el mundo de las celebridades, es muy fácil que las cosas se exageren o se saquen de contexto. Sin embargo, el hecho de que medios tan diversos y confiables se hayan hecho eco de esta historia, sugiere que hay algo de verdad en todo ello. La forma directa de Kerem Bürsin al abordar el tema es lo que ha hecho que esta noticia resuene tanto. Él no es de los que se esconden o evitan los conflictos. Prefiere, al parecer, enfrentar las cosas de frente y buscar una resolución. ¿Y qué pasó después de esta conversación? Bueno, aquí es donde la historia se vuelve un poco más difusa. Algunas informaciones apuntan a que la pareja tuvo un periodo de tensión y que las cosas no fueron fáciles. Otras, sin embargo, sugieren que después de la conversación, lograron superar el obstáculo y fortalecieron su relación gracias a esa honestidad. Como sabemos, a finales de 2021 y principios de 2022, se anunció su separación. Si bien no se han dado explicaciones oficiales detalladas sobre los motivos de la ruptura, es posible que este incidente, o situaciones similares, hayan contribuido a que la relación llegara a su fin. No podemos afirmar con certeza que este haya sido el único motivo, ni el principal, pero es un factor que ha sido señalado por muchos. Lo que sí queda claro es que Kerem Bürsin demostró una vez más su carácter. Para él, la comunicación abierta y la honestidad en una relación son pilares fundamentales. Y cuando siente que estos pilares se tambalean, no duda en intervenir y buscar una solución, incluso si eso implica tener conversaciones incómodas. Este episodio, aunque pueda haber sido un punto de fricción, también podría haber sido una oportunidad para que ambos aprendieran y crecieran, tanto individualmente como en su relación. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin siendo directo con Hande Erçel y su error, al descubierto, nos enseña varias cosas. Primero, la importancia vital de la comunicación en cualquier tipo de relación, ya sea amorosa, de amistad o profesional. Segundo, que incluso las parejas más queridas y admiradas enfrentan desafíos y malentendidos. Y tercero, que la forma en que se abordan estos problemas puede marcar la diferencia entre superarlos y fortalecerse, o dejarse consumir por ellos. Kerem, con su actitud directa, buscó poner las cartas sobre la mesa, y aunque los resultados finales de su relación sean conocidos, su enfoque en la transparencia es digno de mención. Así que, para recapitular, hemos explorado los detalles de la supuesta indiscreción de Hande Erçel respecto a un proyecto profesional, y cómo Kerem Bürsin reaccionó de manera directa al abordar esta situación con ella. Hemos discutido la importancia de la comunicación en las relaciones y cómo este incidente pudo haber afectado a su vínculo. Si bien no podemos saber todos los detalles de su vida privada, esta historia nos da una visión de las dinámicas que pueden surgir incluso entre las celebridades más admiradas. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem actuó correctamente al ser tan directo? ¿Piensan que Hande cometió un error al no consultar con él? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.